capítulo 7. Vamos a leer 21, 22 y 23. Gloria a Dios, amén. Amén. Ya oramos y aclamamos. Ahora vamos a recibir de la palabra de Dios. Alabado el nombre de Jesús. Y enviamos un saludo a los hermanos en El Salvador. Alabado el nombre de Jesús, amén. Y a todos los que nos puedan estar viendo o escuchando por el medio que tenemos, amén. Alabado el nombre del Señor. Mateo capítulo 7, versículos 21, 22 y 23. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Padre Celestial, te damos gracias, Señor mi Dios, por esta palabra, Padre amado, de advertencia, esta palabra que viene, Padre bendito, de parte de ti, desde tu trono, Señor. Te pido, Padre amado, que tu palabra nos traiga, Señor mi Dios, a nuestro corazón entendimiento y sabiduría. Redargúyenos, Señor, y exhórtanos, y llénanos más y más de tu palabra y de tu presencia. Queremos, Señor, aleluya, llegar y entrar al reino de los cielos, aprobados por ti. Como decíamos el domingo, Señor, que tú puedas decir y a confirmar nuestros nombres ante el Padre. Te pido todo en el nombre de Jesús y te ruego, Señor, que esta palabra toque, ministre, cambie a todo aquel que tú tienes para que la escuche. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. En los miércoles también se vale alabar a Dios. Amén. ¡Aleluya! En el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Dios. Amén. No somos muchos, pero aquí está Dios. El propósito, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, es de adorar y glorificar el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Estos versículos, alabado sea el nombre de Jesús, hermano, son versículos que nuestro Señor Jesucristo habló, palabra de Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Y el Señor, cuando hablaba con los fariseos, los saduceos o con cualquier audiencia que él tenía al frente, lógicamente por la mayoría iban a ser israelitas o judíos, alabado sea el nombre de Jesús, pero también había todo tipo de pueblo allí. Amén. Creyentes como no creyentes, discípulos como solamente seguidores, personas que amaban a Dios o amaban al Señor, como personas que solamente buscaban el provecho del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús, amén. Y el Señor les declara en este versículo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Y allí a donde Él especifica lo que el Señor sí quiere y sí busca: el que nosotros hagamos la voluntad del Padre, alabado el nombre de Jesús, que está en los cielos. ¿Cómo es que nosotros vamos a poder saber cuál es la voluntad del Padre con nosotros si no buscamos al Padre de todo corazón? Alabado el nombre de Jesús. No me levante la mano ninguno, ni los que van a estar en la cámara, alabado el nombre del Señor, que van a ver el video. No levante la mano. Pero cuando nosotros hemos ido a algún lugar por conveniencia de lo que quizás nos iban a dar o lo que nos convenía al estar allí. Amén. Y quizás tuvo que estar allí sentado 2 horas porque lo invitaron.
A usted no le importaba quién iba a estar allí o de qué es lo que iban a estar hablando, pero le dijeron que iba a haber un obsequio, iban a hacer una rifa al final y usted había comprado el ticket. Alabado el hombre. ¿Está entendiendo? Amén. A veces, hermano, había personas que buscaban al Señor no porque Él es el Señor, sino que porque Él les proveía. Amén. No buscaban al Señor porque era el Señor, sino que porque necesitaban ser liberados. O había una necesidad física, o quizás espiritual, porque estaba endemoniado la persona. Pero no porque amaban al Señor, sino que porque tenían una necesidad. Yo creo que todos tenemos necesidad, pero depende de cómo nosotros, hermanos, de corazón amamos al Señor. Y por eso leíamos allá en Jeremías 17, ¿verdad? Que el corazón del hombre es perverso y malo. Alabado sea Jesús, dice, ¿quién lo conocerá? La verdad que el que conoce los corazones, aparte de nosotros, hermanos, es el Señor. Porque yo no creo que una persona pueda decir, es que yo no me di cuenta que lo que estaba haciendo era malo. Porque el pecado, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, la mayoría del pecado se hace con el conocimiento. Por eso se le llama pecado. Porque el Señor, alabado sea el nombre de Jesús, quiere que nosotros hagamos su voluntad. Sabiendo nosotros que lo que Él pide de nosotros es que hagamos su voluntad y no la hacemos, también nos es pecado. ¿Está entendiendo? Ese es el problema, esa es la situación en la cual muchos hermanos nos podríamos encontrar en aquel día, donde el Señor nos diga, no los conozco. ¿Por qué? Porque así como hemos venido hablando, hermanos, ya en algunas ocasiones recientemente, de lo que se puede levantar hoy en día, que es lógicamente falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos, falsos pastores, pero también, hermano, está a punto, o quizás ya está, alabado el nombre de Jesús, de manifestarse la apostasía. Y la apostasía es, hermano, alabado el nombre de Jesús, y no está hablando del incrédulo, está hablando de la apostasía, está dentro de la iglesia, que es aquel que predica, que enseña, aquella persona que se congrega, aquella persona que va a una iglesia y de repente se levanta y niega, alabado el nombre de Jesús, quién es Jesús, quién es su Señor, quién es su Salvador. Empieza, hermano, alabado el nombre de Jesús, a ser un apóstata. Y la verdad, hermano, que en el sentido en que lo estamos presentando, el Señor dice, no todos, y después dicen ellos, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿Acaso no echamos fuera demonios en tu nombre? Pero había en sus corazones un segundo motivo o una segunda razón por la cual ellos lo hacían. Y la palabra nos enseña, hermano, que muchos se levantarán por avaricia, alabado por su propia ganancia, por llenar su propio vientre, alabado el nombre de Jesús, en otras palabras, por recibir lo que el hombre o el mundo le puede dar aquí en la tierra, o por los deleites de aquí en la tierra, y no por agradar verdaderamente al Señor. Amén. La pregunta sería, hermano, ¿será que usted y yo le estamos sirviendo al Señor de todo corazón porque estamos, hermano, enamorados de nuestro Señor, le amamos al Señor, o porque el Señor nos tiene en bendición? Amén. O porque el Señor nos colma de sus bendiciones. La verdad es que el Señor conoce los corazones. Amén. Pero lo que Él quiere es que no se haga mi voluntad, sino que se haga la voluntad del Padre. Amén. Por eso hablábamos allá en Jeremías 17 al principio, que maldito el hombre que confía en el hombre, y lo explicamos, ¿verdad? Que el que confía en el hombre es confiar en sí mismo, alabado sea el nombre de Jesús.
Pero bendito aquel que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Qué es, hermano? Alguna vez usted quizás se ha preguntado, ¿qué es hacer la voluntad del Padre? ¿Cómo hago eso? ¿Qué es lo que verdaderamente Dios pide? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que creamos primeramente que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Esa es la voluntad del Padre. Porque todo aquel que rechaza al Hijo, entonces tampoco no conoce al Padre. Y el Padre no conoce a ninguno que no conozca quién es su Hijo. ¿Cuál es la voluntad de usted y de mí? Es de conocer quién es nuestro Señor y Salvador y servirle con todo nuestro corazón. Conocer de Cristo, hermano, entregarnos a sus pies, hermano, anhelar, hermano, estar en su presencia, no perder, hermano, aquel, entre comillas voy a decir, el primer amor con el Señor. Yo no sé de usted, hermano, pero yo quisiera saber qué más quiere Dios de mí. O lo voy a decir de otra manera, ¿qué más es donde Dios quiere que yo le sea fiel? Alabado sea el nombre de Jesús. Que creamos en Jesucristo. Y no solo creer en Jesucristo, sino que nos arrepintamos del pecado. A su nombre sea la gloria. Muchas personas quieren a Cristo, pero no se arrepienten de su pecado. No hay un cambio en sus vidas y a eso nosotros le llamamos, hermano, una religiosidad. Por no decir quizás correctamente una falsedad. A su nombre sea la gloria. Porque pensamos que a través de cierta manera de actuar y de cierta manera de cumplir ciertos requisitos, vamos a alcanzar la piedad, o, hermano, a Jesús, la gracia del Señor. Pero todavía, hermano, cuando el Señor nos da la bendición, no queremos cambiar nuestra actitud, nuestro carácter, nuestra forma de vivir. Alabado el nombre de Jesús. Le reconocemos como Dios, pero no le servimos como Dios. Entonces el Señor quiere que conozcamos que solamente a través de Jesucristo hay perdón de pecados y que nosotros, hermanos, vengamos al arrepentimiento. Y que vivamos una vida santa, una vida en santidad. Y la verdad es que vivir una vida en santidad, yo lo digo de esta manera, es estar completamente rendido a los pies de nuestro Señor. Espíritu, alma, cuerpo, de todo corazón, de toda nuestra fuerza, de toda nuestra alma, con todo nuestro ser, rendido a los pies de Jesús. Eso es santidad. Alabado el nombre del Señor. Podríamos definir santidad de otra manera, alabado sea el nombre de Jesús, pero si nosotros no estamos dispuestos a humillarnos ante el Señor, entonces no es santidad. Si no estamos dispuestos a servir al Señor, entonces no estamos, hermanos, caminando bajo esa santidad. Alabado el nombre de Jesús, porque el Señor dijo: sed santos como yo soy santo. Y el Señor Jesucristo, alabado el nombre de Jesús, siempre dijo que venía a hacer la voluntad de su Padre que estaba en el cielo. Nunca se dio la gloria a sí mismo, sino que siempre le dio la gloria a Dios. Nunca se exaltó, sino que quería que todos se exaltaran al Señor. Entonces, ¿cómo conocemos que una persona camina en santidad? Y el Señor dice, ¿verdad? Por los frutos los conoceréis. Pero estas personas que el Señor le dice, muchos le dirán en aquel día: Señor, profetizamos en tu nombre. Pero la profecía fue para que te vieran a ti, o la profecía fue para que reconocieran a Jesús. Alabado el nombre del Señor. Hermano, hoy en día se ha levantado, hermano, mucho de esto. Y el pueblo tiene que saber a quién alaba y a quién adora. El pueblo tiene que saber cuál es la voluntad del Padre. Hermano, es de que nosotros mismos, individualmente, personalmente, conozcamos al Señor y hagamos su voluntad aquí en la tierra, que es esto mismo: servirle de todo corazón. Ahora, decir y hacer son dos cosas distintas.
¿Amén o no amén? Amén. Decir y hacer son dos cosas distintas. Señor, yo te amo. ¿Sí? Lo decimos. Pero cuando el Señor nos llama, el Señor nos dice algo, oye, ve y dile a aquella persona que te perdone. Pero Señor, la persona que me ofendió fue él. Pero tú eres mi hijo. Y si tú me amas, humíllate. Pero es que yo no me quiero. Yo no quiero humillarme ante la persona que me hizo daño a mí. Hacer la voluntad de Dios no es, hermano, a la forma de que nosotros analizamos las cosas. Alabárselo por el Señor. Recuerden que, hermano, Él se entregó por nosotros, siendo y estando nosotros muertos en delitos y pecados. Y el Señor dice que nosotros hagamos su voluntad. Alabárselo por el Señor. Dura cosa no has pedido, dice la palabra, ¿verdad? Pero el Señor no quiere que nosotros hagamos las cosas para que nos conozcan a nosotros, sino que hagamos todas las cosas para que Él sea, hermano, exaltado y conocido en todo. Mateo 25, versículos 11 y 12 dice así, alabado el nombre de Jesús, hablando de la parábola de las 10 vírgenes. El versículo 11 dice, después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Por qué les dice no les conozco? Ya hemos predicado de esto, quizás hace un mes atrás, predicamos acerca de las 10 vírgenes un poco, pero la verdad es que las 10 vírgenes, las prudentes y las insensatas, ambos, o los dos grupos, tenían, hermano, la misma oportunidad y lo mismo dado para poder buscar y estar fervientes. Pero las insensatas decidieron ser insensatas. Una persona decide, hermano, alabado el nombre de Jesús, no orar. Una persona decide no ir a la iglesia. Una persona decide, no es que no pueda o no quiera, sino que decide no hacerlo. Las 5 insensatas tenían sus lámparas y sabían que el esposo venía. No sabían el día ni la hora, pero ellas dijeron, bueno, ya se tardó. Alabado el nombre de Jesús. Y la palabra dice, no tengas por dar tardanza lo que Dios ha prometido, porque Dios lo hará. En el momento que tú no lo esperas, Dios lo va a hacer. Él vendrá. Entonces el Señor dice aquí, vinieron las otras vírgenes, vinieron las otras que habían sido aprobadas, pero ellas mismas, alabado de Jesús, no quisieron hacer la voluntad del Padre. ¿En qué área de nuestras vidas es que Dios nos ha pedido que hagamos su voluntad? Alabado el nombre de Jesús. ¿Estaremos nosotros con la lámpara encendida? ¿O estará la lámpara medio apagada? ¿O estará la lámpara apagada? ¿En qué área de nuestras vidas nosotros hemos, hermano, descuidado, alabado el nombre de Jesús, esa responsabilidad o ese privilegio o esa área, hermano, alabado el nombre de Jesús? Puede ser como padre o como madre, puede ser como hijo o como hija, puede ser, hermano, como proveedor o como protector, alabado el nombre de Jesús. ¿Será que hemos descuidado alguna área de nuestra vida? Puede ser como una persona de intercesión o una persona, hermano, que predicaba la palabra y ha perdido aquello, ha descuidado, hermano, su primer amor. ¿En qué área de nuestra vida nosotros tenemos que poner más diligencia? Bendito sea el nombre de Jesús. Ciertamente yo creo que así como el pueblo que se fue anegado por el diluvio tuvo tiempo suficiente para arrepentirse y para buscar de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lo mismo es ahora. La iglesia tiene el tiempo para arrepentirse, pero escogemos, voy a incluirme, no hacer lo que es bueno
escogemos mejor nuestros pensamientos y no los pensamientos del Señor. Escogemos, hermano, lo que sabemos que es malo en lugar de hacer lo bueno. Amén. Porque muchos hermanos, alabado el nombre de Jesús, quizás el fin de semana, el día de culto, le dicen, mejor venite, vamos a ver una película, o venite, vamos a hacer cualquier cosa. Cuando aquella persona dice, es que este es día de culto. Y donde yo debo de estar es en la casa de Dios. No es que no tenga tiempo, porque va a tener tiempo para ir a donde va. ¿Sí? Tiene tiempo para ir al gimnasio, pero no tiene tiempo para ir a la casa de Dios. Alabado el nombre de Jesús. Yo escojo, ¿sí? Está en mí, y por eso dice la palabra, perverso es el corazón. ¿El corazón de quién? El mío. Porque todo viene del corazón. Lo que habla la boca viene de aquí. Y a veces nuestro corazón nos traiciona. ¿Sí o no? Sí, nuestro corazón nos traiciona. A estas mujeres vírgenes algo les traicionó. ¿El qué fue? Ellos mismos. Ellas mismas se engañaron a sí mismas. Y podríamos, el diablo, sí, que el Señor nos reprenda, pero lo que el diablo hace es tirarte la galletita, pero el que se decide comer la galleta eres tú. ¿Está entendiendo? Él te tira, hermano, ¿cómo se dice eso? Lo que le ponen en el anzuelo. La carnada. La carnada, gracias, hermano, porque yo no soy muy bueno para ir a pescar. Amén. El enemigo te tira la carnada solamente. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el que decide, hermano, abrir o hacer las cosas somos nosotros. Lógicamente, el enemigo no quiere que usted entre al reino de los cielos. Hello. Pero somos nosotros los que decidimos ser obedientes o desobedientes. Por eso el Señor les dice, cuando ellas le gritan al Señor, 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 ábrenos. Él les responde, de cierto os digo que no os conozco. Porque el único que Dios conoce es el que camina con Él, respira con Él, duerme con Él, despierta con Él, se alaba con Él. ¿Está entendiendo? Alabase el nombre de Jesús. A Él sí lo conoce porque es el Espíritu Santo que está haciendo la obra. Alabase el nombre de Jesús, porque usted y yo queremos hacer, hermano, la voluntad del Padre. Y el Espíritu Santo dice, si tú ahora lo crees, ahora hermano, camino contigo y vamos a poder hacerlo. Su nombre sea la gloria. Porque no es del que quiere ni del que corre. Amén. Sino el que Dios tiene misericordia. Y la verdad es que Dios ha tenido misericordia de cada uno de los que estamos aquí. De cada uno de los que, hermano, cargamos Biblia. De cada uno de los que decimos amén, gloria a Dios. Pero cuando viene el momento de hacer la voluntad del Padre, decimos, si son los únicos 10 pesos que traigo. Y el Señor me está diciendo que le dé los 10 pesos a esta persona. Pero si el Señor te está pidiendo lo único que tienes, es porque sabe lo que tienes. No te va a pedir que des 100 si traes 10. ¿Amén o no amén? Él sabe que traes 10 pesos en tu bolsa. ¿Y a qué lo tiene necesidad? Y el Señor dice, dale los 10 pesos. Pero si yo soy lo único que tengo. Exactamente, yo sé lo que tengo. Yo sé lo que tienes. Pero si eres obediente, yo abriré la ventana de los cielos. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire, hermano, no hay un momento que nosotros clamemos. Y a veces no es que clama, Señor, provee, sino que solamente
en nuestra mente quizás o en nuestro corazón dijimos, Señor, tú sabes que tengo necesidad y yo quisiera hacer esto. Y quizás ni usted solo lo pensó, no lo oró, no se hincó, sino que solo entró ese pensamiento y usted lo declaró en su corazón. Señor, tú sabes que tengo esta necesidad. Y de repente, hermano, cuando usted viene a darse cuenta, el Señor dice, no, te escuché. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que antes de que salga la palabra de nuestros labios, Él ya conoce tu petición. Pero eso es cuando caminamos conforme a la voluntad del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, Juan capítulo 2, versículo 23 al 25. Juan capítulo 2, 23 al 25. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie les diese testimonio de ellos o del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Amén. Ahora ya está entendiendo el mensaje. ¿Sí? Él estaba en la fiesta. Él hizo milagros. Él hizo lo que tenía que hacer. Hizo la voluntad del Padre. Muchos entonces creyeron en su nombre. En otras palabras, creyeron en su reputación que ya habían escuchado. Amén. Y creyeron por los milagros. Creyeron por las señales que Él hacía. Pero no de corazón. ¿Sí? Yo creo que todos los que estamos aquí no le seguimos al Señor por lo que ya hizo en nuestra vida, las señales o los milagros o las sanidades, sino que porque nos, hermano, amamos a Dios. Amar a Dios. En las buenas, en las malas, en todo. Amar a Dios. El Señor, hermano, dijo, wow. Yo creo que si el Señor le ha dicho, ¿cuántos creen ahora en mí? ¿Verdad? Un ejemplo. Todos hubieran levantado las manos, sí. ¿Y por qué creen? Es que acabas de hacer, y eso nos confirma que tú eres, ¿verdad? Como llegó Nicodemo de noche, sabemos que tú eres enviado de Dios por las señales que tú haces. ¿Sí? ¿Por qué creían que él era, ¿verdad?, un profeta o un enviado de Dios? Porque enviado quiere decir profeta, ¿verdad? Alabado sea Jesús. ¿Por qué creía que era un enviado? Por las señales. Pero el Señor dijo, no puedes entrar al reino de los cielos si no naces de nuevo. Pero aquí tenemos que entender que nosotros, hermanos, no podemos seguir al Señor por lo que las señales, sino porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Él murió por nosotros, Él pagó el precio y está sentado a la diestra del Padre. Aleluya. Y como dije hace unos días yo, hermano, en una oración, dije, si el Señor, o una predicación, si yo estoy enfermo y Él me sana, a su nombre gloria. Y si no me sana, a su nombre gloria. Amén. ¿Por qué? Porque Él es mi Señor. Y si me da la bendición, gloria a Dios. Y si no me la da, es porque Él sabe cuál es, hermano, lo que más me conviene a mí. Bendito sea el nombre de Jesús. Y allí, hermanos, donde nosotros tenemos que entender que muchos creen en el Señor, o muchos creemos en el Señor, pero no todos, hermanos, le servimos al Señor de corazón. Y el Señor dice aquí, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Hello. Porque conocía a todos. Preguntémonos, ¿será que Dios me conoce a mí?
Y yo creo que esta vergüenza nos debería de... Sí. Sí me escondí, ay Señor. Amén. Porque verdaderamente Dios nos conoce. El saber que Dios nos conoce nos debe de no alejar de Él, no correr, ¿verdad? Al contrario, sino que correr hacia Él. ¿Por qué? Porque si yo soy malo, hermano, ahora vas a ver Jesús, porque no soy bueno, yo soy malo en el sentido de que soy carne. Ahora vas a ver Jesús y soy tentado, amén, igual que cualquier otra persona. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vas a ver Jesús. Hermano, y aún así Dios todavía me dice te amo. Oh my God. No tenemos que pensarlo dos veces, hermano. Hay que estar a los pies de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero aquella persona que va al banquete por la rifa y no amén, o va a la iglesia por la rifa, hermano. Yo sé que hay muchas iglesias que practican lo que es una rifa, amén. Yo no practico eso. Aquí nunca se ha hecho rifa para nada. Alabado sea el nombre del Señor. No creo yo en eso. Lo digo públicamente. No creo en las rifas. Pero hay lugares que sí lo hacen. Pero yo no quiero, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, buscar a Dios, hermano, por lo que Él me puede dar para que yo me sienta bien aquí en la tierra. Yo quiero que Él me dé lo que Él ha prometido, que es la vida eterna. Pero para poder entrar al reino de los cielos, dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará, sino todo aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y en el cielo no puede entrar carne ni sangre, ni tampoco, hermano, puede entrar el pecado. Oh, gracias, Señor. Acabo de recibir algo. En el cielo, donde está el Señor, es un lugar santo, 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 y 3 veces santo. Y la razón por qué no puede entrar carne ni sangre es porque no se puede hacer nada en la carne que pueda agradar a Dios. Todo lo que nosotros podemos, que entra, que llega a su presencia, tiene que ser en el Espíritu. ¿Sí? Nuestras oraciones son ¿qué? Espirituales. Porque estamos orando, creyendo y declarando que Él es. Y eso es algo espiritual y es olor fragante ante Él. Pero cuando no oramos y hacemos nuestra obra, nosotros hacemos, entonces ya es en la carne y no le agrada a Dios. Literalmente no puede entrar sangre ni carne, ni espiritualmente puede entrar algo humano. Todo es espiritual. Jesús conocía los corazones. Dios conoce nuestros corazones. Hebreos 4:13 dice así: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Oye, hermano, le vamos a rendir cuenta a Dios de todo. Pero también, hermano, no nos olvidemos que le vamos a rendir cuenta primeramente de lo espiritual, de nuestro llamado, de nuestra posición a la cual Él nos ha elevado y nos ha sentado. Alabado sea el nombre de Jesús, o nos ha puesto. Bendito sea el nombre de Jesús. Él no te llama rey y sacerdote para que actuemos como un esclavo o como un pecador. Él te llama rey y sacerdote porque eres un rey y sacerdote. Alabado sea el nombre de Jesús. No nos llama a una iglesia santa para que caminemos en pecado. Nos llama a una iglesia santa porque somos su pueblo. El Señor entonces, hermano, declara y nos dice que todas las cosas, más bien todas las cosas, están desnudas y abiertas a los ojos de aquel. Entonces, cuando el Señor dice, yo los conozco a todos, están desnudos ante mi presencia. ¿Sí? Estamos verdaderamente, hermano, desnudos y abiertos a los ojos del Señor. Si hay alguien que sabe quién yo soy, es Él.
pero también hay otro que sabe quién soy yo, yo mismo. ¿Sí o no? ¿Sí? En algunas ocasiones, y me voy a regresar en el 1982, por allá, en aquel entonces había un hombre, se me olvida el nombre ahorita, que andaba matando gente en California. Y cuando lo agarraron dijo, qué bueno que me agarraron, porque él mismo ya estaba, que no tenía control de sí mismo. Y a veces, hermano, alabanza de Jesús, es bueno reconocer nuestra maldad para poder recibir sanidad. Hermano, alabanza de Jesús. Hay personas que han cometido tan graves errores y tan graves de pecados, pero viven una vida doble. Ante la sociedad son personas correctas, rectas, pero dentro de ellos hay algo que les... Y eso, ese pecado, alabanza de Jesús, dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta. No hay pecado escondido que no sea manifiesto. El Señor, hermano, alabanza de Jesús, quiere que nosotros entendamos. Este pueblo, estas personas que habían creído en el Señor por las señales, pero no de corazón. El Señor sabía que no le amaban a Él de corazón, sino que solamente era de labio, por decirlo de esa manera. En efecto, los milagros, oiga hermano, a este punto, no te preocupes, ya voy a terminar. En efecto, los milagros sirven para confirmar la fe implantada en el corazón mediante la operación del Espíritu Santo, pero no provocan para sí mismos el acto de fe. Amén. Lo voy a repetir. En efecto, los milagros sirven para confirmar la fe implantada en el corazón mediante la operación del Espíritu Santo, pero no provocan por sí mismos el acto de fe. Entonces hay una fe de obras, pero hay una fe de salvación. Amén. Hoy yo tengo fe que Dios me puede sanar, pero no tengo fe que Dios me puede perdonar. ¿Ah? Yo tengo fe que Dios me puede dar milagros, pero no tengo fe que yo puedo cambiar. Alabanza de Jesús. Juan 6, 63 al 69, y con esto terminamos. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio, oiga hermano, escucha este versículo, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Alabanza al Jesús. ¿Sí? Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, versículo 66, y por cierto, esto es Juan 6, 66. Juan 6, 6, 6, ¿sí? Desde ese entonces, muchos de sus discípulos volvieron ¿a dónde? Atrás. Dice, yo conozco quienes sí me aman y yo conozco quienes no me aman. Y desde ese momento, mejor aquellos se fueron. Bien sabía que no le amaban. Una confirmación. La confirmación es huir de su presencia el que no le ama. Desde ese entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Oye hermano, yo creo que usted no me ama. Y usted dice, pues me alejo de usted porque usted cree que yo no le amo. Pero si lo que yo estoy diciendo no es verdad, entonces no se aleje de mí. Hello. Yo no me acerco a él porque él no me ama. Alabanza de Jesús. Ve cómo el Señor, hermano, es sabio. Alabanza de Jesús. Dijo entonces Jesús a los 12:
¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Versículo 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Había una fe, una convicción, había una entrega. No le estaban siguiendo al Señor por los milagros, estaban siguiéndole al Señor porque Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso el Señor dice: no todos entrarán al reino, porque no todos lo miran a Él como lo que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que tiene palabra, alabado sea el nombre de Jesús, de vida eterna. ¿Me amas? Sí te amo. Pero yo sé quiénes sí me aman y quiénes no me aman. Bueno, si crees que no te amo, pues entonces me voy. Confirmando con sus hechos lo que había en sus corazones. Amén. El americano cristiano aquí en Estados Unidos tiene un dicho: el que deja los caminos del Señor nunca fue hijo de Dios. Eso es un dicho americano. ¿Ok? El que deja los caminos del Señor, o el que deja la iglesia, nunca fue hijo de Dios. Porque si fuese hijo de Dios, no se mueve, permanece. ¿Está entendiendo? Termino con un versículo, hermano, que no es quizás verdad, pero Lucas 6:46 dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Qué palabra más linda y profunda el poder, hermano, nosotros meditar en ese versículo Lucas 6:46. El Señor hace una pregunta a toda la iglesia ahora, y le hace la pregunta, me la hace a mí: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Y yo tengo que meditar. Yo creo que todos aquí tenemos que, hermano, meditar y decir: wow. Porque sí, hermano, le decimos: Señor, te amo, Señor, tú eres todo, Señor, aquí estoy. Escuche lo que voy a decir. Aquí en Estados Unidos, el día de mañana, nosotros, hermanos, como familia, y quizás usted como familia, y muchos hogares en todo, hermano, en este país, van a estar celebrando lo que se le llama un día de acción de gracias. Pero los que están más interesados es en el pavo y en los flanes, que es lo que a mí me toca cocinar, alabanza al nombre de Jesús. Pero verdaderamente de darle gracias. Gracias. Gracias al Rey de Reyes por mi salvación y por el perdón de mis pecados. Hermano, demos gracias al Señor en todo tiempo. Pero el Señor dice que hagamos su voluntad para poder entrar al reino de los cielos. Así que, no todos, pero yo creo que nosotros sí. No todos van a entrar, pero nosotros sí, porque desde el momento que Él nos perdonó, desde el momento que sabemos que estamos en sus caminos, ya fuimos aprobados, hermano. Ahora perseveremos, ahora luchemos, porque lo que viene es lo mejor. Alabado sea el nombre de Jesús. Padre Celestial, te damos a ti toda la honra y la gloria. Pedimos, Señor mi Dios, que siempre nos des el entendimiento. No queremos, Señor bendito, tomar el Evangelio, la salvación, esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz de Calvario. No la queremos tomar, Señor bendito, livianamente. No queremos, Padre bendito, caminar, oh Padre amado, sin reconocer el sacrificio, el valor, el peso de todo lo que tú nos has dado
Oh Padre Celestial, perdónanos, guíanos y enséñanos a caminar, Señor, para poder hacer tu perfecta voluntad. Pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús, y te damos a ti la honra y la gloria. Gracias, Padre amado. Amén y amén. Y le ponemos al Rey de Reyes en esta hora. Amén. Gloria a Dios. Estamos rendidos.